Y damos la más cordial bienvenida a cada uno de sus amigos, familiares, y cada hermano en Cristo, cada persona que no tenga inclusive a Cristo, no cree o no cree en Cristo. Le damos la más cordial bienvenida a través de este medio. Declaramos que en la revelación y la sabiduría el Espíritu de Dios estará ministrándole. Usted podrá realmente conocer la verdad y esta verdad lo hará libre. Así es que Cristo les ama a nosotros también, y esté atento a la voz del Espíritu de Dios que le hablará en esta mañana. Marcos capítulo 16, versículo 17, palabra del Señor Jesús. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si comieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por esta mañana, por el conocimiento de tu palabra, por la revelación que nos das, Espíritu de Dios. Cada día eres tú hablándonos, Señor, es tú ministrándonos en esta mañana. Es tu voz, Espíritu de Dios, que fluye a través de mi voz interior y sale por mi boca para bendecir a pueblos, naciones, ciudades, a cada persona que no te conoce, Señor. Te damos gracias por este tiempo, por esta mañana, porque hasta el día de hoy tu amor, tu verdad y tu bondad han permanecido, y tu palabra nos ha librado de todo. Te damos gracias, Señor, porque has preservado nuestra vida de cada catástrofe. Te damos gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros. Gracias por tu fidelidad, Señor. Hoy creemos que tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo, para oír la voz del Espíritu de Dios, así como Cristo lo escuchó cuando anduvo sobre esta tierra hace aproximadamente 2000 años. Declaro que oigo la voz del buen pastor. En el nombre de Jesús declaro que tengo la sabiduría de Efesios 1:17 para que sean alumbrados los ojos de mi entendimiento y yo pueda conocer mi herencia en los santos en Cristo Jesús. Sabiduría, Proverbios 3:8, esa sabiduría que es más preciosa que el oro y la plata, que proviene de la fuente de vida que eres tú, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús yo recibo esa sabiduría, recibo esa habilidad para enseñar y predicar tu palabra, y tú extiendes tu mano de poder. Mientras hablamos hay señales, milagros y maravillas, sanando personas de toda enfermedad a través de estos medios. En el nombre de Jesús derribamos todo argumento mental que se ha levantado, toda herejía la derribamos, que se ha levantado contra el conocimiento tuyo, Señor Jesús, contra el conocimiento de tu palabra, Señor. Y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a ti, Señor. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Tú eres el Maestro, el Señor, en esta reunión. Y declaro que somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto, nuestro tiempo, y nuestra hoja no cae, y todo lo que hacemos prospera en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Muy bien, pues el tema se llama Jesús o Yeshua. ¿Cuál es la verdad? ¿En qué idioma debemos de mencionar el nombre Jesús? En griego, Jesús, Jesús en latín, Jesús en chino, o Jesús en inglés. ¿En qué idioma debemos de mencionar el nombre Jesús? Siempre hay un objetivo, mi hermano, cada vez que usted menciona el nombre de Jesús. Y en el mismo capítulo de Marcos, capítulo 16, estas señales seguirán a los que creen, y en mi nombre, dice el Señor, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Siempre que mencionamos el nombre de nuestro Salvador, debe haber como resultado algo, mi hermano.
Siempre que hablamos del nombre de nuestro Salvador debe haber resultado. Aquí en el mismo Marcos 16 nos está hablando. Del 17 al 19 nos habla. Primero nos dice echar fuera demonios. Estamos hablando de autoridad sobre Satanás. ¿Ok? Segundo, nos está hablando en hablar otras lenguas. Nos está hablando de los dones del Espíritu Santo. Significa que estamos hablando del poder de Dios recibido sobre cada creyente. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habla de dar testimonio de que tenemos a Jesús, o Yeshua como dicen algunos. Debemos dar testimonio de un poder superior que habita en nosotros. Debemos dar, es decir, el nombre de Jesús, mi hermano, no se debe tomar en vano. No se debe tomar en vano. Hay personas que en la actualidad están tomando en vano el nombre de Jesús. Porque si preguntamos, y ellos dicen: no, es que debes de mencionar Yeshua, porque sus raíces hebreas, Yeshua significa Dios salva. Y sí es cierto. Yahshua, Dios salva, eso significa. En sus raíces hebreas, en el idioma hebreo. Pero el nombre de Jesús tiene que manifestar un poder. Si no hay poder, alguien podrá mencionar el nombre de Yeshua en hebreo y simplemente demonios no van a obedecer, así como en Hechos capítulo 19. Lo hemos leído 2 veces ya y hemos entendido que los hijos de un tal Seba, hijos del principal sacerdote, uno de los principales sacerdotes de la sinagoga, que hablaban hebreo, obviamente, porque en el grupo sacerdotal, en la sinagoga, era el hebreo el idioma predominante, mas no entre la población en general, era el arameo. Obviamente algunos hablaban latín y otros hablaban griego, que era el idioma comercial. Si no hablabas griego no podrías comerciar con otros pueblos, sencillo. Ahora, gente que habla de que Yeshua debe ser el nombre correcto de Dios, ¿y sabe qué? Maldicen el nombre de Jesús en otros idiomas. Maldicen el nombre de Jesús. Entonces, mire, yo no tengo nada en contra del idioma hebreo ni en contra del nombre de Jesús en Yeshua. No tengo ningún problema. Yo puedo mencionar el nombre Yeshua. Ayer fuimos a ministrar a los enfermos a un hospital y vimos milagros. Una persona que había tenido embolia y este brazo izquierdo no lo podía levantar, y si usted lo hubiera visto al final cómo estaba levantando el brazo, ¿alguien lo vio? De los que fueron, ¿vio cómo estaba levantando el brazo? ¿Y qué cree? Lo hicimos en el nombre de Jesús, para que les duela más a los de raíces hebreas, a los mesiánicos, a los judaizantes, para que les duela más. Ahora, si me hablan el nombre de Jesús, por favor que me lo muestren con poder. Siempre debe ser así, porque es un nombre que es sobre todo nombre, dice la Biblia. No es cualquier nombre, mi hermano. Si usted lo menciona en hebreo, por favor, sea respetuoso ese nombre. Si lo menciona en griego, Jesús, sea respetuoso ese nombre. Y si lo menciona en inglés, Jesus, sea respetuoso. No es cualquier nombre. En el nombre de Jesús, en español, raíces totalmente castellanas, mi hermano, obedeció el espíritu de enfermedad, de embolia que tenía ese hombre, dominado, dañado todo un brazo. Obedecieron músculos, obedecieron tendones, obedeció todo un brazo, comenzó a moverse a través del poder de Dios. Es decir, el nombre de Jesús atrae el poder de Dios. Ahora, yo les preguntaría a todas esas personas que lo hablan en hebreo y que andan discutiendo, diciendo que Jesús significa, maldice el nombre de Jesús, dice que significa, en latín significa cerdo, en griego significa aquí el caballo. Y hacen, en pocas palabras, ¿qué es lo que hacen, Michelle? Toman el español y se lo llevan al latín y al griego, lo cual es totalmente incorrecto, y empiezan a sacar que la J y la E, J-E y sus significa inclusive un dios, el hijo de un dios griego llamado Zeus. Y se llevan del español al griego y se llevan del español al latín, cuando es algo incorrecto. No debe ser así. ¿Cómo se llama esa, Michelle? ¿Dicotomía o qué hacen? Es una dicotomía, error gramatical, dicotomía. Si no, investígalo ahí, por favor.
Ahorita no nos vamos a meter con gramática, pero ya nos vamos a meter con gramática más adelante. Para que usted vea que el nombre Jesús sí viene de las raíces hebreas y que literalmente es una transliteración del nombre Yeshua, transliteración del nombre Yeshua al español. No viene, para empezar, del latín, como muchos de ellos dicen. Es que ellos dicen, es que viene de Roma. Roma lo inventó el nombre de Jesús. No es cierto. Si lo hubiera inventado Roma, viniera del latín, pero no viene del latín el nombre de Jesús. Debemos informarnos antes de hacer un criterio. Estuve discutiendo con una persona en esta semana pasada y me alegaba que el nombre Yeshua era una fórmula. Imagínense. Yo preguntaría, si alguien trae un letrero y le ponemos a una persona que pasa en la calle el nombre Yeshua, se lo ponemos y se lo ponemos en un letrero grandote y se lo pegamos. La pregunta sería, si no conoce ni ha recibido a Jesús, ni ha recibido el poder del Espíritu Santo, ¿le obedecerán los demonios porque trae Yeshua aquí al frente? Mi hermano, esa es totalmente una farsa. Personas han estado engañados porque le dicen que Yeshua nada más, y ya, ¿qué cree? Les tiembla la boca. A ver, di Jesús. Les tiembla la boca, no abran. ¿Por qué cree? Porque cree que es un nombre de un demonio. Han maldecido el nombre de Jesús, esos de raíces hebreas judaizantes. Pero yo quisiera que ellos me mostraran el nombre de Yeshua, como dice aquí, estas señales seguirán a los que creen. Y Jesús mismo lo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si comieren cosas mortíferas no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Yo quisiera verlos a ellos, que les obedezca una enfermedad en el nombre de Yeshua. Quisiera verlos. Pero ¿sabe qué? No lo van a hacer. Yo puedo hablar el nombre de Yeshua, yo puedo hablar el nombre de Yeshua y hablarle una enfermedad, y ¿qué cree? Va a obedecer, porque yo tengo al que lleve el nombre aquí adentro. Eso es lo más importante. Conozco al que lleva el nombre. Eso es lo más importante. De ahí en fuera, mi hermano, lo han puesto como brujería hasta el nombre de Jesús, porque los brujos hay que mencionan también el nombre de Jesús y lo tienen como si fuera fetichismo. ¿Fetichismo qué es? Utilizar cosas que utilizan en la brujería. A ver, voy a poner, este es el monito y es mi novio, le voy a inyectar unos alfileres para que mi novio se enloquezca por mí, y más en la cabeza para que se le ponga la mente más dura, y ya no voltee a ver a otra mujer aquí en la cabeza. Eso es fetichismo, mi hermano. El nombre de Yeshua lo han tomado como un fetichismo, y dicen ellos que nada más en ese nombre usted puede comunicarse con, inclusive al cielo. Usted en hebreo nada más va a comunicarse con Dios en hebreo. Dios mío, pues si el hebreo no existía, en la época de Abraham no existía el hebreo. ¿Por qué dicen que es el idioma celestial para comunicarse con Dios, y que allá cuando vayamos al cielo ya vamos a hablar hebreo, si no existía el hebreo? ¿El hebreo sabe dónde surgió? Cuando el pueblo de Israel pasó a la tierra de Canaán. De ahí tomaron las raíces del idioma hebreo. En Canaán era cananeo antes, el hebreo era cananeo. Le cambiaron las figuras de una manera diferente, de tal manera que una letra simbolizaba a lo mejor un toro, una letra simbolizaba y tenía simbolismo. Es un lenguaje simbólico ese, para que usted me entienda. Ahora, el hebreo no existía. En la Torre de Babel existía el hebreo, no existía. El hebreo surgió en Canaán. Cuando Israel, después de los 40 años que estuvo en el desierto, pasó a la tierra de Canaán. No existía el hebreo, mi hermano. Surgió en Canaán. Usted investigue por favor arqueología bíblica, investigue historia bíblica. Es necesario investigar para que no nos hagan tontos. Digo, nadie va a venir a decirme que el hebreo ya existía desde el principio y que es el idioma celestial. Sin el hebreo no me comunico con Dios. Es una vil mentira, es una farsa, es una falacia. Porque el idioma hebreo no existía, surgió en Canaán, de ahí surgió. ¿Ok? Es importante que usted lo entienda. Abraham no hablaba hebreo. Abraham hablaba, la mayoría de los eruditos coinciden que hablaba fenicio y acadio. Eran lenguas semíticas, sí, mas no era hebreo. Acadio y, ¿qué más le dije? Fenicio, eran los idiomas que hablaba Abraham.
y fue el primero llamado hebreo. Sí es cierto, a Abraham se le llamó hebreo. ¿Sabe qué significa hebreo? Hebreo significa, he aquí los que pasan del otro lado del río. ¿Y quiénes se quejaban de todo eso, mi hermano? Los pueblos que venían gente de los israelitas y se cruzaban el río para venir a tomar su tierra. Por eso a Abraham se le llamó aquí, de una manera despectiva se les llamó hebreo a Abraham, porque significa aquí los que pasan del otro lado del río o vienen del otro lado. Eso significa hebreo, la palabra hebreo. Por consecuencia no existía ni siquiera el idioma hebreo, no había un idioma. Ahora son idiomas que son con símbolos, con grafías. No es un idioma como el de nosotros. Si se fija, gran parte de los idiomas, por ejemplo el inglés, el español, el portugués, incluso el latín, y la mayoría de algunos idiomas tienen la misma grafía, es decir, los mismos simbolismos o el mismo abecedario. En inglés utilizan la A que utilizamos en español, sí, nada más se pronuncia diferente, ¿verdad? A esos estudiantes que estudiaron inglés, ¿la A existe en inglés? Sí existe. Ahora, hay una regla internacional para traducción de los nombres. La gente dice que los nombres no se pueden traducir. Error totalmente de gramática que todos los mesiánicos y los judaizantes de raíces hebreas desconocen. Que no se pueden traducir los nombres, no se pueden traducir de la misma grafía, del mismo simbolismo. Es decir, si yo voy aquí a Estados Unidos, es cierto, no pueden traducir mi nombre. No lo pueden traducir porque tenemos el mismo alfabeto, para que usted me entienda, ¿ok? Pero del chino al español, mi hermano, si le pusieron las letras en chino, ¿usted cree que lo pudiera pronunciar? No, mi hermano. Hay una regla internacional que sí se pueden traducir los nombres. Sí existe. Cuando son de diferente simbolismo o grafía, el alfabeto. Pero si voy de aquí a Portugal, ¿debo traducir el nombre? No, porque es una regla internacional. O sea, la regla internacional de no traducir los nombres exceptúa aquellos que son de diferente simbolismo o grafía. La A en chino, ¿cómo será la A en chino? Dios mío, no es como el alfabeto nuestro, mi hermano. El chino, todos esos tipos de idiomas, el árabe, el hebreo está dentro de esos idiomas. Entonces hay una regla internacional de gramática, mi hermano, donde no se pueden traducir los nombres, excepto aquellos que son de diferente grafía. Los exceptúa. Entonces, ¿por qué dicen ellos que no se pueden traducir los nombres? Es un error, primeramente, de gramática internacional. De manera internacional, de manera gramática, los nombres sí se pueden traducir cuando son de diferente alfabeto, diferente grafía o diferente simbolismo. Sí se puede. ¿Okay? Primer error que tienen todas estas personas que están diciendo que los nombres no se traducen. Muy bien. Entonces, mire, Marcos 16 dice que en su nombre íbamos a echar fuera demonios, en primer lugar. ¿Qué más dice? Hablarán nuevas lenguas. Cuando habla de nuevas lenguas, y vamos a Hechos capítulo 2, versículo 4. ¿Qué nos dice Hechos 2:4? Están todos unánimes, reunidos. Desde el versículo 3, por favor. Hechos capítulo 2. Siempre, mi hermano, que alguien le hable de que el idioma nada más es el hebreo, por favor, pregúntele. Si tú hablas el idioma hebreo y mencionas a Jesús en nombre hebreo, ¿echas fuera demonios? ¿Hablas nuevas lenguas? ¿Sanas a los enfermos? Siempre pregúntele. Gran parte de los que dicen que el nombre de Yeshua Jesús debe ser en hebreo, Yeshua, ni siquiera creen en los dones del Espíritu Santo. Desde ahí vamos mal. Porque dijo el Señor en Marcos 16, en mi nombre, ¿cuántos saben que dijo? Hablarán nuevas lenguas. ¿Qué cree que significa eso? Que íbamos a recibir el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ok, entonces mire, versículo 1, Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Mire, primer requisito, ser llenos del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. ¿Estamos entendiendo ahí?
O sea, el nombre de Jesús, mi hermano, debe haber primeramente autoridad para echar fuera demonios. Segundo, debe haber poder del Espíritu Santo y comenzar a hablar o manifestarse los dones del Espíritu de Dios. 1 Corintios 12:7. Estas son las manifestaciones del Espíritu Santo. Y habla de 9 dones del Espíritu: palabra de sabiduría, de conocimiento, de ciencia, fe, milagros, sanidades, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Esa es la consecuencia de tener el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Ahora, Hechos capítulo 2, versículo 4: y fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí dice, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora existen 4 géneros o tipos de lenguas, como una manifestación de haber recibido el poder del Espíritu de Dios, o a ser bautizados con el Espíritu Santo, es lo mismo. ¿Qué dice? Que empezaron a hablar en otras lenguas. Aquí eran lenguas para interpretación de los, o para, como señalan los incrédulos. Cada quien les escuchó hablar en su propio ¿qué? Idioma. Sabía que había 16 judíos israelitas que venían del resto de las naciones, que se habían ido a otros pueblos, otras ciudades, a otros países, adoptaron otro lenguaje. Sabía que esos judíos que adoptaron otro lenguaje venían a Jerusalén, para que la gente no diga, es que los judíos nada más hablaban hebreo. Aquí está una mentira. Mire, veamos. Marcos 16 dice que hablarán nuevas lenguas. ¿Cuántos saben que dice de eso? Para que alguien hable nuevas lenguas tiene que recibir el poder del Espíritu Santo como una evidencia. Es el hablar en otras lenguas o manifestación de los dones del Espíritu. Ahora, usted y algunos de ustedes ya en el nombre de Jesús recibieron el poder del Espíritu Santo y lo hicieron en el nombre de Jesús. Algunos de ustedes han sanado a los enfermos en el nombre de Jesús. Ustedes lo han hecho en el nombre de Jesús. Entonces, hay una evidencia de que usted ha hablado el nombre correcto de nuestro Salvador. Hay una evidencia. Debe haber una evidencia siempre, mi hermano. Nadie puede decir y venirlo a enredar con gramática hebrea, venir a decir que no es el nombre ante el cual, porque el nombre de Jesús, siempre que se menciona el nombre de Jesús, debe haber una manifestación. O por algo debemos de mencionar el nombre de Jesús. O sea, el nombre de Jesús no es Yeshua, Yeshua, Yeshua. Y hay una canción que cantamos, Yeshua. No salió, pero por ahí va. ¿Sí recuerdan esa canción? Por ahí va. Hasta la cantamos en portugués, Dios mío. ¿Cómo va esa canción en portugués? Hasta en portugués la cantábamos, mi hermano. Pero, ok, mencionábamos el nombre Yeshua. Está bien. Yo no estoy en contra del nombre Yeshua, no, porque sé quién es el que lleva el nombre, mi Salvador. En el nombre de Jesús también debemos de tener la evidencia de que tenemos la seguridad que vamos al cielo. Mire, una evidencia es que hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Una evidencia es que hemos visto milagros, señales y maravillas. Yo quisiera ver a alguien que hable en hebreo y poner una prueba más. Vamos a poner la cámara y vamos a sacar la cámara y vamos a decir a una persona que pase abajo, oye, vamos a hacer una prueba contigo, vamos a traer un endemoniado y te vamos a poner pegado en el frente aquí el nombre Yeshua en hebreo. Queremos saber si obedece el demonio o a ver si no te da una buena arrastrada. ¿Quieres que hagamos una prueba contigo? Mi hermano, a una persona que no conoce a Cristo del mundo, póngale un letrero que diga Yeshua y llévelo con el loquito más agresivo del hospital, porque ya se lo había dicho. Llévelo ahí al hospital de loquitos ahí y póngale al más agresivo. Mi hermano, lo va a despedazar. Entonces, ¿de qué sirvió el nombre Yeshua en hebreo? Fue en vano. Eso es lo que la Biblia registra. Es un nombre con autoridad, es un nombre poder. No es cualquier nombre, mi hermano. Y no debemos de jugar con ese nombre. Si usted lo menciona en hebreo, por favor no juegue. Pero no lo mencione como fetichismo. Nuevamente regreso a la brujería. ¿Por qué la gente ya está haciendo brujería? En las iglesias cristianas evangélicas ahora se convierten al judaísmo mesiánico y ahora mencionan todo en hebreo y creen que el nombre Yeshua, porque lo mencionan en hebreo, lo utilizan como fetichismo, como si fuera, voy a utilizar una cadena aquí que diga Yeshua, voy a utilizar un letrero que diga Yeshua, voy a utilizar el nombre Yeshua. ¿Y qué cree? Se convierte en fetichismo, brujería. ¿Creen que en ese nombre nada más los demonios van a obedecer, las enfermedades van a salir? No. Lo agarran como amuleto el nombre Yeshua. Es un amuleto. ¿Y qué cree que es un amuleto? Es brujería. Ahora ya hay brujería dentro de los mismos evangélicos que dijeron, no, ahora quiero hablar el nombre de Jesús nada más en hebreo.
porque le contaminaron su mente por internet, mi hermano. Tanta gente que han contaminado su mente por internet. Entonces, estamos en Hechos capítulo 2. ¿Qué pasó aquí? Versículo 5: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Cuántos saben? ¿Sabe que la mayoría coincide que era la fiesta? Bueno, obviamente era la fiesta de Pentecostés, de las primicias. La fiesta de Pentecostés de la primicia, mi hermano, representaba que venían de todas las naciones y subían a Jerusalén. Pero ¿qué cree? Era gente que, judíos, que se le llamaba judíos de la diáspora o de la dispersión. Judíos que se separaron antes, inclusive de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes se habían separado en otras naciones. Cuando estuvieron cautivos en Babilonia, muchos se fueron y huyeron a otros países. Cuando estuvieron cautivos, inclusive 900 años antes. Entonces, gran parte de esos pueblos judíos se dispersaron antes. Cuando vino la conquista del imperio griego, muchos se dispersaron y los griegos se los llevaron a otras naciones griegas. Es decir, vino este hombre llamado Alejandro Magno, luego vino un sucesor, Ptolomeo, y estos hombres dominaron el imperio, todo lo que viene siendo el imperio de Oriente y de aquella zona. Sabe que lo dominaron y ellos establecieron, hicieron un dominio cultural. El dominio cultural era expandir toda la cultura griega, helenizar a todo, así se llama helenizar, establecer la cultura griega, helenizar a todos los pueblos que estaban alrededor, establecer el idioma griego como un idioma principal. Estamos hablando de 3 siglos antes de Cristo. ¿Y qué cree? El nombre de Jesús, 3 siglos antes de Cristo, ya se hablaba. ¿Y cómo cree que se hablaba? En griego. ¿Y quién lo hablaban? Esos mismos griegos que se fueron, 72 eruditos judíos fueron a traducir del hebreo al griego la primera traducción, que fue designada por un hombre llamado Ptolomeo IV Filadelfo, 2 o 3 siglos antes de Cristo. Dijo: en la biblioteca de Alejandría concentraban todos los libros de toda la tierra, de todas las religiones, libros culturales, libros filosóficos. Ahí estaba Sócrates, Platón y todos esos hombres que escribieron libros, filósofos y de todo lo demás, estos hombres cultos. Y ahí estaban, ¿dónde cree? Concentrados en la biblioteca de Alejandría, que era una ciudad griega. Pero ahora dijo este hombre, Ptolomeo IV Filadelfo, buen nombre para su hijo. Ese hombre dijo: tráiganme 70, ordeno que me traigan 70 eruditos, hebreos, expertos en el idioma hebreo, pero ¿qué cree? Expertos en griego también. Que me hagan la primera traducción, porque es la Tanaj, el Antiguo Testamento, que no tenemos aquí en la biblioteca de Alejandría. Vayamos por ellos, traigámoslo acá a Alejandría y que nos hagan una traducción completa del Antiguo Testamento, la Tanaj. ¿Y qué cree? Sucedió. La primera traducción del hebreo Antiguo Testamento al griego sucedió 2 o 3 siglos antes de Cristo. ¿Y qué cree? Que ahí mismo en el idioma hebreo mencionaban un nombre que se menciona como el nombre Jesús. ¿Y quién cree que era? ¿Quién cree que era? Josué. Josué en el idioma hebreo era Yehoshua. Así se mencionaba el nombre de Josué. Y la primera traducción que hicieron 3 siglos antes de que viniera el Señor Jesús, ya Yeshua o Yehoshua lo mencionaron como Jesús en la Septuaginta, que ahorita es la Biblia que tenemos como la Septuaginta, o de los 70 eruditos hebreos que tradujeron o hicieron la primera traducción del hebreo al griego. Por consecuencia, el nombre de Yeshua ya se escribía, se hablaba, se mencionaba como el nombre Josué, en griego Jesús. No es una invención de los romanos, no es una invención del Vaticano, para que usted me convenza. Es que el Vaticano tergiversó por allá en el concilio de Nicea la Biblia y eliminaron todos los escritos hebreos y todos los pusieron en griego. Y ya hasta entonces empezó a hablar el nombre de Jesús en griego. No es cierto, mi hermano.
3 siglos antes de Cristo ya se hablaba el nombre Jesús, que es el mismo nombre Josué y es el mismo nombre donde viene el nombre Yeshua. Es el mismo. Es el mismo. 3 años antes ya estaba escrito en griego. ¿Por qué vienen los mentados judaizantes, mesiánicos y de raíces hebreas diciéndonos que fue el Vaticano el que los estableció? Y que viene de latín, porque vienen a decir, pues gente ignorante. Y vienen a agarrar a otros ignorantes. Como dice en Gálatas capítulo 4 o Gálatas capítulo 3, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos embrujó para no obedecer a la verdad? Hay que investigar, mi hermano. El Señor nos ha enviado a investigar, no tragarnos todo el anzuelo, como dice el pastor Arnoldo, decía el pastor Arnoldo, hay algunos, dice, que no nada más se tragan el anzuelo, se tragan con todo y caña, dice. Se tragan las mentiras que oyen por internet, mi hermano, decía el pastor Arnoldo. Con todo y la caña se lo tragaron, pero no investigaron que el nombre de Yeshua, el nombre de Jesús ya venía 3 siglos antes diciéndose, y así se mencionaba el nombre de Josué. 3 años antes, 3 siglos antes, mi hermano. Entonces, ¿por qué dicen que surgió con el catolicismo romano y con el Vaticano? ¿Por qué nos dicen eso? ¿Por qué dicen eso por internet? Pues a ver a quién se lo traga, ¿no? Y hay gente que los sigue a ellos fervientemente y agarra todas las herejías de ellos fervientemente y se tragan todas las mentiras. Pero bueno, continuemos. Hechos capítulo 2. Ya se hablaba de Jesús 3 siglos antes, ya se hablaba del Mesías en griego. Luego estos hombres, Hechos capítulo 2 versículo 7, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? ¿Sabe qué significaba que eran galileos? ¿Sabe el idioma predominante de Galilea? ¿Sí lo conoce usted o ha escuchado? ¿Sabía que no era el hebreo? El idioma predominante de Galilea era el arameo. ¿Que no son galileos? Ellos estaban diciendo que en arameo deberían de estar hablando estos hombres, pero hablaban en otra lengua, si entendían en el lenguaje. Eran 16 naciones, mi hermano, que no hablaban hebreo, sino estaban escuchando en su propia lengua materna lo que ellos lo que el Espíritu Santo les estaba hablando por boca de los apóstoles. Eran diversos géneros de lenguas para señalar a los incrédulos, así se llama. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Versículo 8, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos ¿qué? Nacido. Sabía que los hebreos regularmente son políglotas, es decir, hablan varios idiomas. Ellos hablan varios idiomas, son políglotas, así se llama, varios idiomas. Regularmente, por eso hablaban en la zona de Galilea, hablaban el arameo. El griego deberían de hablarlo, el griego, para poder tener relación comercial con otros pueblos. Algunos hablaban el latín, algunos. Y el hebreo solamente era en la sinagoga, los rabinos, los hijos de los rabinos y todo, casta sacerdotal más bien, casta sacerdotal. Todos los sacerdotes y todos ellos tenían que hablar el hebreo, deberían dominar el hebreo. Tan es así que en Babilonia usted va a encontrar en el profeta Oseas, va a encontrar más bien en los profetas Nehemías y Esdras, más bien en ellos, y le voy a traer esa información, que se les había olvidado el hebreo ya y hablaban otros idiomas, la lengua de Asdod. Déjeme ver si lo encuentro por aquí. Rapidito, vamos. A ver si encontramos esa parte donde ya se les había olvidado el hebreo, para que no le digan que el hebreo era el idioma predominante en esa época. No es cierto. Mire, vamos a ver. Creo que es en Nehemías. Creo que es Nehemías 13. Nehemías 13, vamos a leer Nehemías 13. ¿Ya lo tienen? Versículo 1 dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, es decir, la ley de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. ¿Ok? ¿Qué estaban leyendo?
la ley de Moisés. ¿Estamos de acuerdo ahí? Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron a Israel de todos los mezclados con extranjeros. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. ¿Por qué cree que hubo una separación? O sea, los que se habían mezclado con extranjeros después de haber salido de Babilonia 70 años cautivos, los separaron cuando oyeron la ley de Moisés. Ahora, ¿por qué los separaron? Aquí mismo nos da la respuesta. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban ante las ofrendas el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores, a los porteros. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Muy bien, en esa misma historia, mi hermano, vamos a leer más adelante, nos vamos a adelantar. Versículo 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujesen carga. ¿Quién está hablando? El profeta Nehemías. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Igual que Jesús corrió a todos los comerciantes. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar a las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y que eran moabitas. ¿Estamos de acuerdo que los hijos de Israel habían tomado mujeres de Asdod, que eran amonitas y moabitas? ¿Sí lo capta ahí? Lo cual se había mezclado Israel con otros pueblos. ¿Estamos captando ahí? Estamos hablando de la salida del tiempo que Nabucodonosor y los demás reyes, Darío, los tuvieron cautivos 70 años en Babilonia. Dice, ahora, ¿qué pasó con esos que se mezclaron? 24. Y a la mitad de sus hijos hablaban ¿qué? ¿La lengua de qué? ¿Qué hablaban la mitad de los hijos de Israel? La lengua de Asdod. ¿Se ha dado cuenta que ya no hablaban el hebreo? ¿Por qué cree que los separaron? Unos hablaban hebreo, esos sí podían escuchar la ley de Moisés en hebreo, pero otros ya no hablaban el hebreo. ¿Hablaban qué? La lengua de Asdod. Porque no sabían hablar ¿qué? ¿Qué es lo que no sabían hablar? Dígame. Hebreo, judaico. ¿Estamos captando ahí? Entonces, ¿por qué dicen que siempre se preservó el idioma el hebreo? ¿Y por qué a la época del Señor Jesús ya hablaba en hebreo? ¿Por qué se dice eso? Si aquí ya se estaba perdiendo la lengua hebraica, mi hermano. Ya se había, en la época del Señor Jesús ya era una lengua extinta, en pocas palabras, o en extinción se le llamaba, porque era una lengua que ya no la hablaban la mayoría del pueblo. Por eso existían los targumen o los targumín, que eran escritos, eran personas que traducían del hebreo al arameo. Así se llaman, targumín. Son escritos, y hay uno que se llama el Targum de Ángelos o Onkelos, algo así. Este es el más famoso que existe, donde hay una traducción del hebreo al arameo, aunque es una lengua semítica, aunque tiene raíces de la gramática muy parecidos al hebreo. El arameo tiene muy parecido porque es una lengua semítica, obviamente, pero la gente ya no entendía literalmente el hebreo, y ya no se hablaba el hebreo en Galilea, en la gente común. Se hablaba solamente en la casta sacerdotal el hebreo. Ahora mire, aquí nos damos cuenta que
aproximadamente 400 años antes de Cristo, ya literalmente el 50% de Israel ya no hablaba el hebreo, el judaico, como se le quiera llamar. 24, Nehemías 13:24. Y la mitad de los hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada. Estamos entendiendo ahí que hablaban la lengua de cada pueblo. Ahora, si regresamos a Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 5. Moraban en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho ese estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les sabía hablar en su propia lengua. Hablaban en lenguas angelicales o celestiales, y ¿qué cree? Escuchaban su propio idioma natural. Ahora, si el Espíritu, ¿cuántos saben que el Espíritu Santo es el más sabio de todos los sabios que hay en toda la tierra? Si el Espíritu Santo hubiese sabido que esos judíos hablaban hebreo, ¿en qué lengua tenían que haber hablado los discípulos cuando recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, el poder de Dios? Digan, ¿en qué idioma tenían que hablarlo? En hebreo, ¿sí o no? ¿Para qué hablaban lenguas si hablaban en 16 dialectos o idiomas? ¿Para qué les hablaba en 16 dialectos y no en hebreo? Digo, el Espíritu Santo es el más sabio de todos. Si hubiese sido así, de que todos los judíos hablaban hebreo, no, había judíos helenizados que se fueron a otras ciudades, a otros países y hablan otros idiomas. Ya no era el hebreo el idioma de ellos preponderante, y vivían en otros países, tampoco era el idioma. Vivían en Galilea, tampoco era el idioma, era el arameo. Estos hombres galileos que hablaban arameo preponderantemente, y sabe que no eran de la casta sacerdotal. Si usted ve, Pedro era un pescador, pero no pertenecía a los fariseos. Estos pescadores, hijos de Zebedeo, no pertenecían a la casta sacerdotal de los fariseos, mi hermano. Por lo menos eso es lo que una parte de la historia nos menciona. Eran pescadores, eran del vulgo, para que usted me entienda, era del pueblo, que hablaban un lenguaje arameo, era lo que hablaban. Entonces, ¿por qué dice que mencionaba el nombre de Yeshua? Aunque el nombre Yeshua es muy parecido en el arameo y en el hebreo, es muy parecido, realmente es muy parecido. Bueno, entonces dice, y hecho un estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y aquí viene la lengua de cada uno, dice. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, mire, aquí están las lenguas, mire. Partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes. ¿Sabía que Pablo era un ciudadano romano? ¿Sí sabía que Pablo era un ciudadano romano? ¿Sí sabía? Aparte de ser ciudadano judío, era un ciudadano romano, tenía doble nacionalidad Pablo. Por eso tenía dos nombres, Saulo y Pablo. Pablo era en idioma latín y en idioma griego era Pablo, y Saulo era el nombre hebreo, el nombre de el apóstol Pablo. Okay. Entonces, ¿sabía qué? Llaman 13 no sé ni dónde me quedé ya. En Cirene, ¿en dónde? Regiones de África, más allá de Cirene, romanos, judíos, prosélitos, y luego dice cretenses, árabes. El caso es que eran 16 dialectos o lenguas diferentes. Porque el Espíritu Santo, mi hermano, va y habla en lenguas a través de ellos? ¿Y por qué les tiene que hablar en su lengua en la que han nacido? ¿Por qué no les habla en hebreo? ¿No era lo más correcto? Porque estos hombres ya no dominaban el hebreo, para empezar. Había ciudadanos romanos que hablaban el latín. ¿Está captando? Había gente que hablaba el árabe, que es una lengua semítica, pero era el árabe. Regularmente dicen que era el arameo el que se hablaba en esos lugares. Son lenguas semíticas. El árabe era una lengua, es una lengua semítica en la actualidad.
Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo les habla en su idioma, en su dialecto? ¿Por qué? ¿Por qué no en hebreo? Digo yo. Si era el arameo, estos hombres se hablaban arameo porque vivían en la zona de Galilea y predominantemente era el arameo el que hablaban. ¿Por qué no les hablaban en hebreo, para que me entienda, que era un idioma que ya no era común y no era trascendental en esa época? ¿Por qué no les hablaban en hebreo? ¿Por qué les hablaron entonces en árabe, en latín y en todos estos 16 naciones bajo la tierra? Eran judíos, prosélitos, eran judíos y prosélitos. ¿Quién eran los judíos? Judíos nacidos en esas regiones que ya no hablaban el hebreo. ¿Y quiénes eran los prosélitos? Eran griegos nacidos en aquellos lugares que se habían convertido al Dios de los judíos, al judaísmo. ¿Está captando? Venían aquí a celebrar la fecha de Pentecostés, la fiesta de las primicias de los frutos de la cosecha. Si realmente fuera el hebreo el más trascendental, ¿por qué Dios tuvo que utilizar a los discípulos para hablarles en su propio idioma? Entonces estos hombres no hubieran obedecido al evangelio. Digo, si no me hablas en hebreo no te oigo. No creo en el Jesús que estás anunciando en esas lenguas. Si no me hablas en hebreo, ¿usted cree que hubiese sido lo mejor eso? ¿Por qué les tuvo que hablar el Espíritu Santo en su propio lenguaje natural, mi hermano? Para que ellos creyesen al mensaje del Evangelio de Jesús. Y aquí nos damos cuenta que gente, judíos y prosélitos, ¿quiénes eran? Eran ciudadanos griegos, de provincias griegas, de provincias, la provincia de Turquía. Eran romanos, algunos de ellos posiblemente. Prosélito significa que no era de origen judío, ni tenía sus genes hebreos, mi hermano. Esos son los prosélitos. Y que en algunos casos vienen a adoptar la religión del Dios de Israel. Y venían en esa época a Jerusalén a festejar la fiesta de las primicias. Esos son los prosélitos. No estamos hablando de judíos, estamos hablando de gente. Prosélitos eran extranjeros. Y los demás que eran de origen judío, que se habían ido a otros países, a otras ciudades, habían nacido sus hijos, habían adoptado la lengua de otros lugares. Y el hebreo 400 años antes de Cristo, mi hermano, cuando entraron a Babilonia, el 50% de los israelitas ya no hablaba el hebreo. Por eso tuvo que separarlos al momento de leer la ley de Moisés. Esa es la verdad, mi hermano, conforme a la Biblia. Es la verdad histórica. No estamos mintiendo ni engañando a nadie. Entonces, ¿por qué ellos dicen que era el hebreo y en hebreo le hablan a Jesús? ¿Por qué lo dicen? Para engañar a gente que no estudia. ¿Ok? Pero mire, Hechos capítulo 2. Entonces estamos de acuerdo que eran bastante personas, ¿verdad? Estaban todos atónitos y perplejos diciendo: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose están llenos de mosto. Todo eso, mi hermano, significa que el Espíritu Santo, en el idioma en que hable el Evangelio, a través de una persona, el Espíritu Santo, gente se va a convertir, no por hablar en hebreo, sino por hablar diferentes idiomas. ¿Por qué? Porque es el mismo Salvador que vino y murió en la cruz. Que uno lo identifiquen como Yeshua, otro como Jesús, otro como Yesu, otro como Jesús. Cada quien lo identifica como guste, en el idioma que quiera, mi hermano. Sobre todo en esas lenguas cuyas grafías son diferentes al alfabeto que utilizamos nosotros. Es correcto, como una regla internacional de ortografía, mi hermano, de gramática, que se traduzcan los nombres. Es correcto que se traduzcan los nombres. Ahora, regresando a Marcos 16. Marcos capítulo 16, versículo 17. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Habla de autoridad, en mi nombre hablan nuevas lenguas. Habla del poder del Espíritu Santo, ¿ok? Del poder del Espíritu. Es decir, debe haber una evidencia. Cuando diga Jesús en mi nombre, significa que en su nombre debe haber una evidencia, que algo que se mostró a causa del nombre del Mesías, ¿ok? Debe haber una evidencia. Ahora, ¿hay verdaderos judíos mesiánicos naturales, nacidos en Israel o de origen israelita, con genealogía israelita, que tienen identificado su tribu, la tribu a la que pertenecen, y han recibido a Jesús? Pero todos ellos, muchos de ellos, no vienen al cristianismo puro, sino que todavía mezclan
algunas raíces, algunas costumbres, algunas fiestas de los judíos, lo cual no debe de ser tampoco. Porque entonces debería de ser un ejemplo para ellos el apóstol Pablo. ¿Estamos entendiendo? El apóstol Pablo debería ser un ejemplo para ellos. Porque Pablo, ¿qué cree? Dejó todas costumbres, dejó todas tradiciones, dejó el Shabbat por un lado, el apóstol Pablo. Todo eso lo dejó el apóstol Pablo por amor de Cristo, dijo. Lo tengo por basura, por estiércol, dijo, por amor a Cristo. Entonces, ¿qué significa? Porque el apóstol Pablo a los hebreos, en el libro de los hebreos, habló claramente, diciendo: ya hay un nuevo mediador, ya hay un cordero que se sacrificó, ya ese cordero es Jesús, el que murió por nosotros, ¿ok? Ahora mire, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ahí está, ahí estamos claros que en el nombre de Jesús vamos a hacer eso, y lo hemos hecho, y todos nosotros, o algunos de ustedes, o la mayoría, ya lo tienen eso. Han echado fuera enfermedades y hablan nuevas lenguas, ¿ok? Y lo hicieron en el nombre de Jesús, no en el nombre de Yeshua. Así también en mi vida. No fue en el nombre de Yeshua, fue en el nombre de Jesús. Cada vez que se hable el nombre en el idioma que se hable, mi hermano, debe haber evidencia de que ese nombre está en operación, porque ese nombre trae autoridad y trae todo lo demás del reino de Dios aquí en la tierra, ¿ok? Estas señales seguirán a los que creen. Tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera, no les hará daño. ¿De qué quiere que está hablando ahí? De protección divina. El nombre de Jesús trae también protección divina. Y luego dice: pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Evidencia de otro don espiritual, que son los dones de sanidades y de milagros y de fe. Evidencia de 3 dones ahí hay. Pondrán la mano sobre los enfermos sanarán. Ayer ministramos enfermos en el hospital, ¿y qué creen? Sanaron. ¿Y qué cree? Lo hicimos en el nombre de Jesús. Hay una evidencia de que el nombre, realmente estamos creyendo en el verdadero nombre. Hay una evidencia. Debe haber siempre una evidencia, hermano. Alguien debe mostrar una evidencia. Si se va a la gramática, que esto significa esto, bueno, dame la evidencia ahora, ¿ok? Porque dijo el Señor Jesús en Mateo 7: por sus frutos los conoceréis. No nada más se trata de mencionar el nombre de Jesús a lo loco, mi hermano. Está como cuando íbamos con una hermana allá, íbamos a echar fuera un demonio. ¿Y qué cree que dijo la hermana? Era una católica. Vive la hermana con nosotros, y la única expresión de ella que: Jesús, Jesús, que venga el diablo, que venga Jesús y se vaya el diablo. No me acuerdo, ¿cómo es esa frase? Usted se la sabe de memoria, ¿no? Jesús, Jesús, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Cruz, 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 que se vaya el diablo y que venga Jesús. Mencionó el nombre de Jesús. Ahora obedeció el demonio y lo habló en español, y no obedeció el demonio. O sea, ahí es donde decimos: bueno, entonces, ¿qué es la verdad del evangelio? Pues, ¿cuál es la verdad? Debemos de conocer el nombre, sí, pero a la persona que lleva el nombre, que habita dentro de nosotros. No nada más el nombre, mi hermano. El nombre de Jesús, si lo utiliza como brujería y se lo va a pegar aquí en la espalda, pero ¿sabe qué? Esos judaizantes critican mucho el catolicismo, a nuestros hermanos católicos. Los critican mucho y dicen: ahí están ellos, dice, utilizan, ¿qué dicen ellos? Utilizan ídolos. Ahí están utilizando ídolos, muñecos y no sé qué más. Ahí los critican, ¿no? Que es lo más grande que hacen ellos, pues, criticar a los católicos. Y por eso mucha gente les convence. Entonces, ahí están utilizando ídolos. Bueno, ¿y qué es pegarse el nombre de Yeshua al frente? ¿Qué es? Es brujería, mi hermano. Es brujería. Pegarse el nombre de Jesús al frente es brujería. Cuando lo utilizan como un símbolo para que les vaya bien aquí en la tierra, ¿ok? No estoy diciendo que el nombre de Jesús es brujería. Estoy diciendo que el que lo utiliza como, ¿cómo dijiste tú ahorita? El que utiliza el nombre de Jesús como amuleto, mi hermano, es brujería. El nombre de Jesús que utiliza como amuleto es brujería, porque el nombre de Jesús no se debe utilizar como un amuleto. Hay una persona que me dice: oye, ¿en qué fórmula? El nombre de Yeshua es una fórmula, me dice, para que me funcionen bien las cosas aquí. Dios mío, ¿qué? Yo creo que no le sacaron bien el agua a la mamá cuando estaba en el vientre, ¿no? Algo pasó, le entró agua en la cabeza o algo. Dice que el nombre de Yeshua es una fórmula para que funcionen las cosas aquí. Dios mío,
no conocen a Jesús y dicen que el nombre de Yeshua es una fórmula. Ahora mire, vamos a continuar ahora. Ok, Marcos 16. Okay. Si usted va a encontrar, mi hermano, estas señales de los que creen seguirán a los que creen. ¿Qué requisito necesita para utilizar el nombre de Jesús, mi hermano? Creer también. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dijo Jesús. Pero ¿cuál es el requisito? Tiene que ejercer fe, mi hermano. ¿Alguien que utiliza el nombre de Yeshua sin fe, le funcionará? ¿Funcionará el nombre de Jesús a alguien que no tenga fe? No, mi hermano, porque es una... Dice, está escrito en la Biblia que no oréis utilizando vanas repeticiones. ¿Qué pasa cuando alguien viene de la situación difícil? Viene Satanás y la gente todo desesperado, asustado, sin Jesús en su corazón, no nacido, no dice Jesús, 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 Jesús. ¿Funcionará? No le va a funcionar, mi hermano. Para empezar, son muertos espirituales, no tienen a Jesús en su corazón. Por mencionar el nombre de Jesús va a funcionar, ni en español les va a funcionar. Y es lo que la gente no entiende. Ni en español les va a funcionar, ni en hebreo les va a funcionar, ni en griego les va a funcionar, porque no se trata de mencionar el nombre con vanas repeticiones. Se trata de que cuando mencionemos el nombre entendamos que hay autoridad en ese nombre y que es una autoridad delegada para nosotros. ¿Ok? Muy bien. Vamos, regularmente esto ha surgido en las 2 últimas décadas, mi hermano, ha tomado fuerza un grupo, se le llama un grupo separatista, cristianos judaizados, se autoproclaman judíos, esa es la historia. Hacen uso de conocimientos extrabíblicos, rabínicos, y utilizan juegos de palabras. Utilizan la lógica mental, juegos de palabras lógicas, pero no necesariamente porque sean lógicas son exactos o son correctas. Yo puedo utilizar palabras lógicas para usted convencerlo de algo, pero no necesariamente la lógica es lo correcto conforme a la Biblia. ¿Me explico? Entonces ellos utilizan un juego de palabras lógicas. Regularmente algunos de ellos son practicantes del judaísmo, algunos en lo oculto y otros son realmente practicantes a la luz pública. Entre estos juegos mentales que utilizan estas personas, que yo les llamo judaizantes, son el de los nombres santos de Dios. Es el juego mental que utilizan con la gente, sobre todo con los neófitos. ¿Sabe quién es un neófito, verdad? Uno que no está experto en la palabra, que no conoce la palabra. Entonces utilizan los nombres santos de Dios, donde ellos afirman que el nombre de Jesús y de Jehová son nombres herejes. Fíjese hasta dónde llega la loquera de esta gente. Que los nombres de Jehová y Jesús son nombres herejes. Es un nombre hereje. Y ellos dicen que debe de haber una sustitución total de esos nombres, que ahora deben de sustituirse por los nombres hebreos. Es decir, Yeshua o Yeshua, como dicen algunos, y Yahvé, y algunos de ellos mencionan Yahweh. Es decir, dicen que esos nombres que nosotros mencionamos son nombres herejes, son paganos, están demonizados y están romanizados, porque nos adaptamos los evangélicos a lo que dijo Roma. Pero yo ya les expliqué, 3 siglos antes se escribió la Septuaginta y se mencionaba Jesús para mencionar a Josué, y es el mismo nombre de nuestro Mesías, Jesús. Yeshua, Jesús o Jesús, y el nombre en griego de Jesús ya se mencionaba en la Septuaginta, 3 siglos antes de que viniera el Mesías. Entonces, ¿por qué dicen que el nombre Jesús lo establecieron los romanos del lenguaje latín, de la Vulgata latina? Porque hay una traducción que hicieron primeramente el Vaticano, antes no existía el Vaticano, para que usted me entienda, antes no existía la Iglesia Católica, surgió hasta el siglo IV por allá, pero los primeros 3 siglos, mi hermano, no existía. Entonces nadie puede decir que viene del Vaticano, porque ni siquiera existía el Vaticano. Estamos entendiendo ahí, no existía, mi hermano. Hasta el siglo III no existía nada de eso.
Dicen que estamos romanizados nosotros, que somos paganos inclusive, porque nos estamos adhiriendo a una religión que supuestamente estableció el nombre de Jesús en griego o en latín, que es Jesús o Jesús. Y dicen que nosotros estamos adoptando un nombre de una iglesia pagana, para que usted me entienda. Cuando ya tres siglos después de Cristo ya se mencionaba en griego, el nombre Jesús. Ya estaba mencionándose, ya existía en la Septuaginta. ¿Y quién cree que la hizo? Los mismos judíos que conocían, los 70 judíos, 72 judíos que hicieron la Biblia y que surgió la Septuaginta de los 70. Eran eruditos judíos y que conocían el idioma griego, dominaban el idioma griego y hicieron la primera traducción del hebreo al griego, 3 siglos antes de Cristo. Ya se mencionaba el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué dicen ellos que nosotros estamos adoptando? Porque Roma en el concilio de Nicea, en los primeros 4 siglos, dice que quitó todo el hebreo y nada más dejó el idioma griego, y que eliminaron todos los escritos del hebreo y que nada más prevalecieron los de griego, y que los trastornaron, los tergiversaron y los modificaron. Si los mismos judíos 3 siglos antes mencionaban Jesús. ¿Estamos entendiendo ahí? Mi hermano, solamente el que quiera ser engañado va a ser engañado. Yo me informo, yo no voy a ser engañado por ese tipo de gentes. Yo me informo, infórmese usted también y corrobore esto que le estoy hablando. Corrobórelo, mi hermano. Entonces, ¿qué hacen ellos? Utilizan juegos mentales o sobre los nombres santos, Jesús o Jehová. Y dicen ellos que debe de haber una sustitución total a Yeshua y Yahvé o Yahweh en algunos casos, ¿ok? Mire, ¿cómo entra este movimiento de los nombres santos? Son judaizantes, sobre todo evangélicos. Aquí no estamos hablando de judíos de origen judío, de origen hebreo y que se convirtieron a Cristo. No estamos hablando de ellos. Estamos hablando de los que se creyeron más astutos que los demás y eran cristianos evangélicos y ahora se creen más listos que nosotros, porque ellos dicen que tienen la verdad porque ahora hablan el nombre de Yeshua. Vamos a ver si es cierto todo esto, mi hermano. Todo este tipo de personas que ni siquiera eran judíos, no tenían ni siquiera genes judíos y ahora se creen judíos y mencionan el nombre de Yeshua. Pero mire, utilizan este juego mental. Fíjese el juego mental que utilizan. Quiero porque usted lo va a escuchar, o uno de ellos los va a escuchar. Le va a preguntar: ¿tú crees que los nombres de las personas pueden ser traducidos? Empiezan con ese tipo de mensaje subliminal. ¿Tú crees que los nombres se pueden traducir? Y segundo, ¿tú crees que Jesús era griego? La respuesta, usted se puede quedar callado, pero mire, es una trampa sutil, astuta que ellos utilizan. ¿Para qué? Para tener cautiva la mente de las personas. Los mantienen cautivos principalmente con esas dos preguntas. Y si usted es una persona, mi hermano, que no está maduro en la buena palabra y no conoce la buena palabra, puede caer en ese tipo de juegos mentales, porque son juegos mentales. Primero, los nombres creen que se pueden traducir y luego te dicen: si tú vas y te hacen un cheque y lo hacen a tu nombre el cheque, ¿tú crees que vas a poder, ¿cómo te llamas? Miguel Soto. ¿Te das Miguel Soto? Ok. ¿Tú crees que si vas al banco y te hacen el cheque a tu nombre Miguel Soto, pero tú vas al banco y dices: me llamo Michael Soto, ¿tú crees que te van a feriar el cheque? Y va a decir: no, pues no, ¿cómo crees? Y luego empiezan ya captaron tu atención, ya ahí captaron tu atención. Desde el momento que captan la atención, mi hermano, ya empiezan los mensajes subliminales. Entonces, si no puedes feriar un cheque, entonces significa que tu nombre no puedes ir a China, entonces tu nombre no puede ser traducido. No puede tener traducción tu nombre. Si vas a Tailandia, si vas a Israel, no puedes traducir tu nombre. Porque si vas allá y ferias un cheque, no te lo van a feriar. No, pues no. Fíjese cómo empiezan con ese tipo de juegos, porque realmente son juegos mentales y subliminales para engañar a las personas. Ahora, ¿qué hace la persona? ¿Qué están creando en la mente de una persona? Confusión, principalmente confusión, y llevar cautivo ese pensamiento a que continuamente empieces y los continúes escuchando. Fíjese lo que dicen enseguida.
¿Cuál sería la respuesta entonces? ¿Se pueden traducir el nombre? Pues si usted no conoce gramática internacional, si no conoce usted reglas de ortografía internacional, que hay algunos nombres que sí se pueden traducir conforme a las reglas de ortografía internacional, si corresponden a un alfabeto diferente, con grafía diferente, entonces usted va a decir, pues es que no se pueden traducir. Es cierto, no puedo feriar un cheque con otro nombre. No puede suceder eso. Entonces usted que va a contestar la primera pregunta, pues no, los nombres no se pueden traducir. Con ese ejemplo que tú me estás dando. Bueno, la segunda pregunta, ¿y Jesús fue griego? Te preguntarían. Y obviamente que ustedes de niño le enseñaron que Jesús nació por allá en Galilea, en Belén, de Judea, etcétera. No, pues es que nació con los israelitas. ¿Cómo va a ser griego? Ah, pues no, tampoco. La respuesta usted ¿qué sería? No, no fue griego. Y ya empieza el mensaje subliminal. De ahí empieza el mensaje. Entonces la siguiente aseveración de ellos es decirle y meterle el mensaje. Entonces, ¿por qué mencionas el nombre del Salvador como Jesús y no como Yeshua? Oh, pues tiene razón, tiene lógica. ¿Por qué lo voy a mencionar como en español si es hebreo él, no es griego? Entonces sí debo decirle Yeshua. Y luego le van a decir, porque Yeshua significa Dios salva. Y en español no significa Dios salva. Pues sí tiene razón. Entonces, ¿por qué le dices Jesús? Te van a decir, estás hablando de un nombre pagano, entonces. Y ya van y hacen ¿qué? Una dicotomía. ¿No lo investigaste? ¿Si es dicotomía? Es la separación de dos términos. Pero el caso es que parafrasean una palabra del español y la parafrasean al griego, la parafrasean al latín y la parafrasean a otros idiomas. Para llevárselo del español para aquellos idiomas y decir que en el español Jesús en aquellos idiomas significa un cerdo y significa aquí el caballo. Lo cual, ortográficamente hablando, no se debe de hacer. Pero sí puedes traducir o transliterar del hebreo al griego y del griego a nuestro castellano el idioma de nuestro Salvador. Sí se puede hacer eso. Pero no puedes agarrar letras o juegos de letras de nuestro español y llevártelo a decir que esa traducción, llevártelo del español al hebreo, eso no lo puedes hacer. Reglas gramaticales no lo puedes hacer. Es decir, investígame eso, porfa. No es la etimología, es otro. Bueno, ahorita le voy a decir bien. Todo eso lo vamos a analizar, mi hermano. Ok, entonces mire, se lo llevan cautivo a las personas. Entonces todo eso comienza a dar una fuerza, empieza a tomar, ese espíritu inmundo comienza a tomar fuerza en la vida de las personas. Porque ya no quieren mencionar el nombre de Jesús, porque le dicen que significa puerco y que significa aquí el caballo. En unos casos dicen que es el nombre de Jesús o Zeus, el hijo de Zeus, que es básicamente un dios pagano de los griegos. En el latín, Jesús, según se llaman Jesús del español y se lo llevan al latín. Dicen, en latín significa que es un dios griego. Es el dios pagano de los griegos. Así que cuando tú mencionas Jesús, estás mencionando el dios pagano, un hijo del dios pagano de los griegos. ¿Y qué cree la gente? Ya no menciona el nombre de Jesús. Literalmente le callan que salga de sus labios el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Literalmente lo callan. Comienzan a odiar el nombre de Jesús y comienzan a blasfemar, no nada más a odiar, sino a blasfemar que usted no tiene que hablar el nombre de Jesús, porque es el nombre inclusive hasta de un dios griego. Vamos a ver esta cuestión de gramática, la vamos a ver, la vamos a poner en la pantalla también para que usted la vea. Mire, entonces comienza a filtrarse esta doctrina. ¿Y qué cree que lo que hace? Comienza porque iglesias se han dividido por eso. Iglesias cristianas evangélicas, mi hermano, se han dividido por las raíces hebreas. Se han dividido. Meten ideas subliminales, inclusive meten ideas y usted ya no tiene que someterse a un pastor, porque ya no existe un pastor por iglesia. Esas ideas subliminales las están metiendo. Y como usted ya no tiene que someterse a un pastor, pues le vale bledo la iglesia, le vale bledo el pastor y le vale bledo todo.
Eso es lo que están enseñando estas personas, que no se tiene que someter a un pastor. Ahora, ¿por qué ponen eso? Porque su pastor está hablando Jesús en español, mi hermano. Usted ya no puede sujetarse a alguien que está hablando el nombre de un demonio. ¿Cómo? Todos esos mensajes empiezan a caer en su mente. Y la gente empieza a llenarse de porquería, suciedad, de caca en su cabeza. Porque eso no es más que caca. 2 veces la capa, que me entiendan. No estoy hablando de aquella caca. Es suciedad. Y el apóstol Pablo dijo: todo lo que yo he aprendido lo tengo por estiércol. El mismo apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, capítulo 1 creo que lo dijo. Capítulo 3, capítulo 1 de Filipenses. Mire, entonces, ¿qué hacen estas personas? ¿Qué hacen estas personas? Van alimentando con ese tipo de información ajena a la verdad, obviamente, los supuestos significados de Jesús. Dicen que significa cerdo, caballo, potro, golondrina o hijo de Zeus, que es lo que les estoy mencionando. Ahora, ¿por qué estas personas de raíces hebreas, judaizantes o mesiánicos, por qué ellos alegan que el nombre Jesús debe ser en hebreo? ¿Cuál es la circunstancia? ¿Qué interés lleva? Porque debe haber un interés, ¿no? Digo, si yo menciono el nombre de Jesús, siempre mi interés como su servidor, como pastor de esta iglesia, mi hermano, siempre lo voy a hacer con la finalidad de liberar a la gente. Como el día de ayer que fuimos varios de aquí al hospital, y en el nombre de Jesús anduvimos liberando, echando fuera enfermedades y liberando a gente de las tinieblas, mi hermano. Gente que recibió a Jesús, gente que nació de nuevo, gente que se llenó del Espíritu Santo, gente que recibió, que no podía mover un brazo, empezó a moverse, músculos, tendones, ligamentos, mi hermano. Y lo hicimos en el nombre de Jesús. Si yo voy a mencionar el nombre de Jesús, mi hermano, nunca va a ser, mi hermano, para dañar a nadie. Nunca va a ser para dañar a nadie. Pero sabe que esas personas siempre llevan un interés. ¿Sabe cuál es el interés? Está sacando de las iglesias evangélicas a los cristianos, porque ya ni siquiera quieren ir al mundo a evangelizar, mi hermano. Ya ni siquiera quieren ir. Quieren sacar a los mismos cristianos y meterle una información errada para sacarlos de la jugada. Se han dividido familias por causa de esto, mi hermano. Se han dividido iglesias por causa de esto. Iglesias completas evangélicas con todo. El pastor dice: pues ya mis feligreses creen en eso, pues puedo empezar a creer eso para que no se me vayan de la iglesia. Mi hermano, eso a mí no me importa. A mí en lo personal, su servidor, no me importa si la gente se va, porque yo hablo una verdad. Es que pastor, me voy a ir porque no estoy de acuerdo con el nombre de Jesús. Bueno, pues lárguese. ¿Qué puedo hacer yo? En palabras sabias, váyase con Dios, hermanito. Váyase con Dios. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada más, pero siempre vamos a hablar una verdad. Y pastores completos, ¿qué creen? Se van al judaísmo porque su iglesia se contaminó tanto que el 80% creía en eso. Pues me voy con la iglesia. Mi hermano, eso es no tener ética espiritual, eso, mi hermano. No es tener ética espiritual eso. Pero mire, hablando sobre estos mismos temas, ¿por qué ellos utilizan Yahshua? ¿Qué significa? Dios salva, ¿ok? ¿Por qué mencionan ellos el nombre? Vamos a ver solamente algo importante. ¿Qué significa el nombre de Jesús? ¿Qué significa la palabra nombre? Nombre realmente significa no nada más el nombre de la persona, sino el nombre de alguien representa principalmente la personalidad de esa persona, valga la redundancia. ¿Qué significa el nombre? Cuando alguien realiza una actividad en nombre de alguien, es decir, Michelle, Melanie necesita ir a recoger unos papeles, Melanie le tiene que dar una carta poder a Michelle para Michelle recogerlos en el lugar o en la institución de gobierno donde vaya. Y cuando llega ahí con el gobierno va a decir Michelle: vengo en nombre de Melanie a recoger unos papeles. Y le va a decir: ¿y tú quién eres? Pues es que soy su hermana. ¿Y dónde está el papel, el documento que te dio ella, carta poder, para que tú recojas esto? Pues vengo en nombre de Melanie. Pero ¿dónde está tu carta poder? Es que no te puedo entregar los documentos si no me entregas una carta poder, y donde venga la identificación de la persona para yo entregarte el documento. Michelle, pero es que vengo en nombre de Melanie. Pues a mí qué me importa, aunque vengas en nombre de tu tía, tu abuelita, tu bisabuelita, quien sea.
¿Qué me importa? No te doy el documento si no me traes la carta poder. ¿Cuántos saben que eso es una verdad? Entonces, el nombre en el cual ella iba a recoger los papeles tiene que llevar aparte una comisión de autoridad, ¿qué se llama? Delegarle autoridad a Michelle para que con esa autoridad una carta firmada, inclusive en unos casos debe ser ante notario, legalizada, para que tenga más autoridad, una autoridad federal. Debe ir, si no, aquí estamos hablando del hermano que es abogado. ¿Usted cree que pueda recoger algo en una institución de gobierno si no hay una carta poder? ¿Verdad que no puedo recoger nada? Y digo, vengo en el nombre del hermano Antonio a recoger estos documentos que son las escrituras de su casa. Y él me las cedió, vengo. ¿Qué haría el gobierno? ¿Me entregaría las escrituras allá en catastro? ¿Me entregaría las escrituras? No, ¿verdad? ¿Verdad que no me va a entregar nada si él no me firma nada? Él es abogado, él sabe. Entonces, si no voy con una carta poder y ratificada ante notario público, no me van a entregar nada, porque eso es algo de autoridad delegada. El nombre también significa autoridad delegada. También significa el nombre de Jesús. Mira, ¿qué más significa? Significa que cuando yo hago el nombre de alguien, voy en representación de ese alguien. No nada más dice, es que hay que mencionar el nombre de Yeshua, pero ¿por qué? ¿Estás en representación de él o qué? Cuando usted vaya, mi hermano, cuando se enfrenta a la gente con Satanás, los hijos de Dios, va a decir Satanás, es que vengo en nombre de Yeshua. A ver, ¿representas a Yeshua? Muéstrame tus credenciales de que representas a Yeshua. Igual que un policía. Cuando va un policía, es que vengo a catear su casa, hermanito, porque dicen por ahí que usted se robó la cochi de la vecina, el cerdito de la bocina, y que el día de antier lo encontraron cuando estaba dándole vueltas y vueltas en un asador, y que tenía ya la cebolla preparada y las cebollitas así en papel aluminio con una rica salsa mexicana y unos chiles a la leña ahí, y que usted se robó la puerquita. Y vengo a catear su casa para ver si es cierto. ¿Y qué le debe decir usted? ¿Dónde está su orden de cateo? Orden emitida por un juez, ¿sí o no? Orden emitida por un juez. Pero vengo vestido de policía. ¿Qué me importa? Usted no trae una carta poder. Así mismo mucha gente. Pero habla en nombre de Yeshua. Hasta se le traba la lengua. Yeshua. Y va a decir el demonio, ¿y tú qué? Muéstrame tu autoridad, que Cristo Jesús habita en tu corazón y que conoces quién eres en Cristo Jesús. Pero es que vengo en nombre de Yeshua. ¿Qué me importa? Como le dijo aquel hombre, hijo del tal Ezeba. ¿Qué me importa? ¿Y qué creen? Los dejaron desnudos y los echaron fuera. Y estaba mencionando el nombre de Yeshua, mi hermano. Entonces el nombre de Yeshua no es el puro nombre gramaticalmente hablando, representa a la persona el nombre. ¿Sí estamos entendiendo ahí? Que el nombre no es nada más, ay, el nombre. Yeshua con... No nada más es eso, mi hermano. Ok, primero, ¿qué representa? Ahí va. Usted habla en nombre de Jesús, usted está hablando en representación de Jesús, yo vengo. ¿Qué más representa? Que usted lo hace en el mandato de Jesús, en la orden de Jesús, que Jesús le dio una orden para que usted hablara su nombre, en el mandato o en la orden de Jesús, que es una autoridad delegada que le dio esa persona que lleva el nombre. Eso representa el nombre. No creo que nada más son 4 letras o 5 letras o 6 letritas. Yeshua, y se andan peleando unos. Es que no es Yeshua, es Yahoshua, como le decían a Josué. Y otros no, es Yeshua. No se anden peleando, hermanitos judaizantes, no se anden peleando. Tienen que conocer que ustedes conocen y vienen en representación y en autoridad de ese que lleva ese nombre. El nombre significa todo ello, mi hermano, conlleva todo ello. No nada más es andar hablando a lo loco, que Yeshua, que Jesús, que es en inglés, en italiano, en francés, en hebreo. No es eso, mi hermano. Si viene el embajador de Estados Unidos o el embajador o el de Relaciones Exteriores de México va a Estados Unidos y va a celebrar un tratado y dice, vengo en el nombre de mi amado presidente.
Vengo en el nombre, mi amado presidente, y en el nombre de él vengo a realizar el tratado de libre comercio con Estados Unidos y México. ¿Y qué cree que le va a pedir México? A ver, ¿dónde está tu comisión? ¿Quién te comisionó? ¿Dónde está ese documento donde te están comisionando para tú realizar estos trámites? Donde te delegaron esa autoridad en sustitución del presidente de los Estados Unidos mexicanos. No creo que nada más lo van a recibir. Ay, compadre, ¿cómo estás? Qué bueno que viniste. Oye, vamos a celebrar el tratado de una vez, órale. Hay que de una vez estipular los términos del tratado. Espérame, dame el documento. Dame el documento. Siempre va a ser así, mi hermano. Estos trámites, no nada más se delegaron esa autoridad en sustitución del presidente de los Estados Unidos mexicanos. Ya con eso terminamos. No nada más eso. No creo que nada más lo van a recibir. Ay, compadre, ¿cómo estás? Qué bueno. El nombre representa. Oye, vamos a celebrar el tratado de una vez, órale. Menciona, vengo en el nombre de El Salvador. Representa o tiene que ver con que usted lo representa. No nada más se delegaron esa autoridad en sustitución que le da una orden y le da una autoridad delegada. No creo que nada más lo van a recibir. Cuando usted dice vengo en el nombre de Jesús, oye, vamos a celebrar una vez, órale. Usted viene en una autoridad recibida de parte de o tiene que ver con que usted lo representa. No nada más se delegaron. Cuando usted menciona el nombre de Jesús y dice que le da una orden y le da una autoridad delegada, usted está diciendo no creo que nada más lo van a recibir. Cuando usted dice vengo en el nombre de Jesús, el nombre que lo codifican para que usted mencione. Si usted viene en una autoridad representa de parte de o tiene que ver, lo hablo en hebreo o en español. Nada más se delegaron. Cuando usted menciona el nombre de Jesús y dice que me representa el nombre representa la autoridad que conoce, está diciendo que nada más lo van a recibir. Cuando usted dice vengo en el nombre representa el nombre que lo codifican para que usted mencione. Usted viene en una autoridad representa comisionar. Es que no le puedo decir, lo hablo en hebreo o en español. Nada más se delegaron. Cuando usted menciona el nombre de Jesús, que me representa el nombre representa la autoridad que conoce, está diciendo que nada más lo van a recibir. Cuando usted dice vengo en el nombre representa el nombre que lo codifican para que usted mencione. Usted viene en una autoridad el nombre de Jesús, va comisionar. Es que no le puedo decir, lo hablo en hebreo o en español. Nada más se delegaron. Cuando usted menciona el nombre de Jesús, que me representa el nombre representa la autoridad que conoce, está diciendo que nada más lo van a recibir. Cuando usted dice representa que nosotros representa que usted viene en una autoridad el nombre de Jesús, va a comisionar. Es que no le puedo decir, lo hablo en hebreo o en español. Nada más se delegaron. Cuando usted menciona el nombre de Jesús, que me representa el nombre representa la autoridad que conoce, está diciendo que nada más lo van a recibir. Cuando usted dice representa que nosotros representa que usted viene en una autoridad el nombre de Jesús, va a comisionar. Es que no le puedo decir, lo hablo en hebreo o en español. Nada más se delegaron. Cuando usted menciona el nombre de Jesús, que me representa el nombre representa la autoridad que conoce, está diciendo que nada más lo van a recibir. Representa que nosotros representa que usted viene en una autoridad el nombre de Jesús, va a comisionar. Cuando usted menciona el nombre de Jesús, que me representa el nombre representa la autoridad que conoce, está diciendo que nada más lo van a recibir. Representa que nosotros representa que usted viene en una autoridad el nombre de Jesús, va a comisionar. Cuando usted menciona el nombre de Jesús, que me representa el nombre representa la autoridad que conoce, está diciendo que nada más lo van a recibir. Representa que nosotros representa que usted viene en una autoridad el nombre de Jesús, va a comisionar. Cuando usted menciona el nombre de Jesús, que me representa el nombre representa la autoridad que conoce, está diciendo que nada más lo van a recibir. Representa que nosotros representa que usted viene en una autoridad el nombre de Jesús, va a comisionar. Cuando usted menciona el nombre de Jesús, que me representa el nombre representa la autoridad que conoce, está diciendo que nada más lo van a recibir. Representa que nosotros representa que usted viene en una autoridad el nombre de Jesús, va a comisionar. Cuando usted menciona el nombre de Jesús, que me representa el nombre representa la autoridad que conoce, está diciendo que nada más lo van a recibir. Representa que nosotros usted viene en una autoridad el nombre de Jesús, va a comisionar.
Gracias. Gracias.